Hola, gente bonita. Bien, seguimos acá en el curso de Tarot, ahí preguntándole a los arcanos mayores a qué se dedica la gente, de qué trabaja, de qué vive. Y el pueblo quiere saber. No me llega esta frase, pues justo con la carta del diablo, ¿de qué trabaja? Ay, mamita querida. Ay, gran interrogante, cuando aparece la carta del diablo. Bien, mis amores, cuando estén haciendo las lecturas y alguien les pregunta a qué se dedica, de qué trabaja, no se apuren en dar la respuesta. Nunca se apuren en dar la respuesta cuando aparece solo la carta del diablo. Tienen que mirar, acá tienen que prestar mucha atención en las cartas que surgen alrededor. Si ven, ¿por qué? Porque la carta del diablo justamente es la carta del diablo, es bien engañosa, es una carta bien mentirosa, bien confusa también, por eso digo energía del diablo. Entonces tienen que prestar mucha atención en las cartas que les aparecen alrededor de la carta del diablo y tienen que mirar qué es lo que ven alrededor de esta carta. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, ven a la persona que está muy angustiada, que está como frenada, que está como con los caminos cerrados, o les aparece con esta la carta de la muerte, o les aparece la carta del Papa invertida. Ahí te va a estar contando que justamente esta energía no te está dejando ver. O sea, ¿cuál es la energía que no te está dejando ver? Que te está hablando de una persona que está muy brujeada, que está muy, muy brujeada. Y ahí es como intentar justamente, ¿no? Adivinar, ahí predecir a qué se dedica. Es difícil, ¿por qué? Porque quizás tenga un terrible trabajo de magia negra encima que a vos no te deje ver. ¿Por qué? Porque cuando una persona es atacada muy fuerte con brujería, el trabajo se tapa espiritualmente. ¿Para qué? Para que otra tarotista, otra vidente, o sea, que es de afuera, pueda ver a la persona, ni pueda ver lo que está hecho. Entonces, lo que tiene hecho encima, eso es todo parte de la magia, te cierra la visión. Entonces es esto, antes de intentar nada, hay que limpiar las energías. Antes de intentar ver nada, hay que limpiar las energías. ¿Por qué? Porque, por eso digo, la energía del diablo, sobre todo si es un trabajo de magia negra bien hecho, no te va a dejar ver. La respuesta va a ser confusa. Quizás mires las cartas y tengas la sensación de que nada tiene sentido. O quizás que te diga, las cartas te marquen que es buena y que es mala persona al mismo tiempo, o que te marquen, no sé, que tiene los caminos cerrados pero que se va de viaje. Bien, eso es brujería. Y cuando una persona está muy trabajada, también se trabaja para que espiritualmente una tarotista o vidente que venga de afuera pueda ver a la persona que está siendo brujeada. Entonces ahí no te largues a decir cualquier cosa sobre la persona. Decís a la persona que te consulta, le decís, mira, está muy brujeado y no hay manera de verlo, porque eso es lo que hace la brujería, no te deja ver, te cierra la visión. Y ahí le decís que a esa persona habría que hacerle una buena limpieza y también limpia vos las energías de tu espacio. Porque recordá que cuando das vuelta a la carta estás abriendo una puerta a nivel dimensional, para que no se te quede nada pegado a vos. Bien, también puede pasar otra cosa, por eso digo, es muy importante que mires las cartas que tenés alrededor, porque vos acá estás preguntando de qué trabaja, de qué vive la persona. Y quizás la persona, no sé, tenga un trabajo, no sé, que se dedique, no sé, ahora me llega alguien que trabaja en radio. Pero te sale la carta del diablo y claramente la radio no tiene nada que ver con esta energía, pero quizás sea una persona que tenga problemas de adicciones, Entonces siempre presta atención a las cartas que tenés alrededor, Bien, ahora si ves que esta persona te aparecen, no sé, cartas como que está en problemas con la ley, que está perseguido por la ley, que tiene problemas con la justicia,
que le sobra el dinero, o sea, que vive como un rico, como un millonario, pero a la vez las cartas te van contando que esta persona puede llegar a tener problemas judiciales o legales. Entonces ahí sí le decís, mira, ¿a qué se dedica? Y en algo turbio seguro que está. O sea, este no es trigo limpio, este no es trigo limpio. Seguramente está en algo que es ilegal, ahí, en algo que es ilegal, en algo que o sea, anda en algo ilícito. Puede ser, o sea, me habla de una persona corrupta, me habla de una persona que quizás integre una mafia, que quizás esté involucrada con la corrupción. Me puede estar hablando de una persona que sea un político o un empresario que haya acumulado poder, pero que haya acumulado poder, pero desde todo lo ilegal, o sea, desde la corrupción y el tráfico de influencias. Una persona que fue acumulando poder, puede ser un político, un empresario que fue acumulando poder, pero, o sea, por eso digo, con negocios no santos, o quizás que tenga vinculaciones con las mafias, seguramente involucrado con la corrupción. Y también me habla, o sea, no son... la carta del diablo, el regente es Capricornio, lo cual también es la energía capricorniana. Y el capricorniano es muy ambicioso, por eso termina conectando con la energía del diablo cuando se pisa con lo peor de su sombra. Pero sigue siendo capricorniano, por más que sea corrupto, sigue siendo capricorniano, lo cual me puede estar hablando de una persona que es muy organizada a la hora de trabajar, que puede montar toda una estructura alrededor de los negocios ilícitos, de las cosas turbias, y que lo hace con visión a largo plazo. O sea, por eso digo, monta toda una estructura con visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque sigue siendo Capricornio, por eso digo ordenado, estructurado, con visión a largo plazo. Pero, claro, es un Capricornio que está ahí en sus ambiciones desmedidas, que traspasa todos los límites. Se puede terminar transformando en un mafioso, ahí, o transformándose en un empresario súper poderoso o en un político muy poderoso. Pero por andar acá, en cosas turbias, en negocios ilegales, ilícitos, siempre ahí de la mano con la corrupción, y puede llegar a ser hasta un mafioso o vinculado a las mafias, que ese sea su trabajo. Ahora me viene a la mente una noticia que salió en mi país de una chiquita, una contadora pública, que trabajaba con uno de estos, ahí con la energía del diablo, por eso digo contadora pública universitaria, pero ahí con todos los papeles, con toda esa contabilidad paralela del dinero mal habido, por decirlo dulcemente. Esto es la carta del dinero, la carta del diablo, que me habla del dinero mal habido, de ese dinero que necesita ser lavado, que necesita ser blanqueado, dinero mal habido. Así que bueno, mis bellos, y siempre ahí, ¿no? La estructura con visión a largo plazo, y es un negocio, ¿no? O sea, lo arman como empresas de poder. Ok, corrupción, poder, dinero mal habido, mafias, ok. Bien, pero es esto, si les sale la lectura, la carta del diablo, siempre miren las cartas que tienen alrededor. No se tiren de cabeza a decir que la persona es un mafioso, ni a decir que la persona es un corrupto, porque quizás esa persona es buena persona, quizás esa persona, no sé, es un pastor evangélico, quizás esa persona es una persona intachable, pero quizás tenga tremendo trabajo de magia negra que a vos no te va a estar dejando mirar. Por eso, cuidado siempre con esta carta. Nunca digas, seguro que es un vicioso, seguro que es un mafioso. No, mirá las cartas que tenés alrededor para que vos te puedas dar cuenta si es un trabajo de brujería que no te deja ver, o por eso digo, o quizás sea una buena persona, pero que tenga problemas de adicciones. Ahora, si esta carta te sale, por eso digo que ves que hay alguien que tiene problemas con la justicia, que está siendo perseguido como un delincuente, y ahí te sale, no sé, el ladrón a la escapada,
problemas con las autoridades, problemas con la justicia, la carta de la torre que te puede estar hablando de alguien que termina preso. Bueno, entonces sí, un mafioso, un corrupto, alguien que acumula poder, quizás sea un político poderoso, empresario poderoso, pero no llegó hasta acá por no sé, por ir a misa todos los domingos, o sea, todo lo contrario. Bien, mis amores, esta es la carta del diablo. Bien, vamos con la carta de la torre. Vamos a ver a qué se dedica. Bien, mis amores, seguimos con la carta de la torre. La carta de la torre, de qué trabaja, qué se dedica. Bien, la carta de la torre, la primera idea que tenemos, lo primero que vemos que es una construcción. O sea, el planeta de la torre está regido por Marte, toda una energía que implica coraje, fuerza física, también esta capacidad de superar obstáculos. Pero recuerden que esto no solo es astrología, esto es tarot. Ahí tenemos que interpretar la imagen, de qué nos transmite la imagen, tener en cuenta, por supuesto, el regente, por qué planeta o signo está regido, y también tener en cuenta la energía del número 16. Entonces, tenemos acá un número 16 que nos habla de un momento crítico. Tenemos este edificio, esta torre, que es la torre, que es en sí una construcción. Entonces, ¿a qué se dedica la profesión? La profesión puede ser alguien que trabaje como ingeniero o como arquitecto, o que trabaje justamente en la construcción de edificios. También alguno me va a decir, bueno, pero ingeniero arquitecto es la energía de Capricornio. Es correcto. Y esto pasa un poco como con la carta del emperador, el Papa, que parece que la energía de la carta anterior está como migrando, o sea, hacia la carta que le sigue, o sea, la carta 15 del diablo, el regente es Capricornio, que también entraría dentro de las profesiones de Capricornio, ser ingeniero o arquitecto, pero en la energía 15 del diablo está más enfocada en otra cuestión, que es todo lo que es ilícito, la corrupción, la acumulación de poder. Y esa energía de ingeniero, de arquitecto, ahí como también vino migrando hacia la carta 16 de la torre. Entonces, me puede estar hablando de un ingeniero, me puede estar hablando de un arquitecto, me puede estar hablando de alguien que trabaje en la construcción, de alguien que trabaje en la construcción. También la torre es una torre en ruinas, es una torre en ruinas, número 16, ahí la crisis. Me puede estar marcando un terremoto, la ira de Dios, ahí destruyendo el edificio, lo cual me puede estar marcando que puede ser un lugar antiguo o un lugar en ruinas, Entonces, si es un lugar en ruinas, me puede estar hablando de un historiador, de alguien que está ahí investigando la historia del lugar, o arqueólogos que andan ahí trabajando justamente en lugares en ruinas o lugares escondidos. Bien, por otro lado, la torre la torre justamente en la Edad Media era donde se aislaba la gente, o sea, la gente que iba presa se la encerraba en la torre en la Edad Media. Recuerden que el tarot surge durante la Edad Media y esto es lo que simbolizaba. Ahí encerrar a alguien en la torre era dejarlo detenido, estar preso, aislado. Entonces, ¿de qué trabaja? ¿Qué hace? Bueno, también me puede estar hablando de alguien que esté preso, que esté privado de su libertad, que esté preso en prisión. O alguien que no esté detenido, que no esté privado de su libertad, pero sí que trabaje en el servicio penitenciario o que trabaje dentro de una prisión o una cárcel. Por otro lado, energía de Marte, acá sí sale la interpretación de la energía de Marte, que es una energía de guerra. Tenemos esta torre, este número 16, la torre y la energía de Marte juntas. Me puede estar hablando de un momento de mucha destrucción, de crisis, de caos, y me puede estar hablando de una situación de emergencia, Entonces, ¿de qué trabaja? Y puede ser un médico de emergencias, o puede ser alguien que trabaje en emergencias médicas,
o puede ser alguien que trabaje en una ambulancia, que sea chofer de una ambulancia, todo lo que está relacionado con emergencias médicas. ¿Por qué? Porque es zona de catástrofe, zona de crisis, zona de guerra, es esto. También me puede estar hablando en cuanto a la medicina de que puede llegar a ser un cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano es un médico de emergencia, por un lado, por supuesto que no es un médico de emergencia, pero sí muchas veces trabaja de emergencia y trabaja con herramientas afiladas, que esa es la característica de Marte. Esto es lo que nos marca Marte, el uso de herramientas y sobre todo afiladas. Más con la situación de emergencia es un cirujano. Bien, también me puede estar hablando de un luchador. Yo sé que hay luchadores profesionales alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque esto también está marcado ahí como con la energía de guerra de Marte, ¿no? Esto del coraje, del superar obstáculos, de la fuerza física, de la energía física. También puede llegar a ser un luchador. Bien, y acá está, o cualquier persona que trabaje con herramientas, con todo tipo de herramientas. Yo puse herramientas afiladas porque es bien de Marte esto, pero en realidad con herramientas, el trabajo con herramientas. ¿A qué se dedica? Bien, trabaja con herramientas, quizás ahí tengas que investigar un poco más. Así que bueno, siempre, yo sé que es muchísima información, por eso siempre digo que esto no es solo astrología, esto es interpretar las imágenes en combinación con la información que nos da el número, en este caso es el arcano 16, que es una energía de crisis, o sea, de crisis de cambio, y tenemos la energía de Marte, entonces hay que combinar toda la información, qué nos cuenta Marte, qué nos cuenta el número 16, más qué es lo que nos está contando la imagen. Así que bueno, sé que es mucha información y siempre, por eso digo, respaldate en las cartas que tenés alrededor, que quizás ahí puedas como ir afinando la información o dejate guiar por tu intuición. Quizás ya hasta ahora estás completamente despierto y con toda esta información, quizás sea un lugar en ruinas, bueno, sea un arqueólogo, un historiador, o quizá ahí te llega al oído la palabra construcción y decís, bueno, o es obrero de la construcción o es un ingeniero, y te vas a dar cuenta por las cartas que tenés alrededor que te van a ir dando la información. O quizás vos ves otro tipo de situación que te esté marcando, no sé, una persona que esté muy mal de salud, que quizás esté necesitando, no sé, entrar o que trabaje con temas de salud. Siempre fíjate las cartas que tenés alrededor. Esto es sala de emergencias médicas, trabajar en emergencias médicas, quizás ser el chofer de una ambulancia, o puede ser un cirujano también. O una persona que esté privada de su libertad, porque la imagen nos está contando esto. Las torres en la Edad Media eran a los lugares donde se metía presa la gente. No sé si has visto las películas que decía llévenlo a la torre. Ahí se aislaba la gente, ahí se la dejaba presa. Ahí en la torre o en los subsuelos de los castillos. Bien, pero lo más famoso es la torre. Bien, mis amores, seguimos con la carta de la estrella. Bien, no estoy sintiendo a alguien diciendo qué difícil. En realidad si te gusta, sumergite. El tarot es sumamente maravilloso, interesante y tiene muchísima información cada arcano. Pero ya más o menos teniendo una idea de qué se trata la carta, cuando estés en una consulta, siempre déjate guiar por tu intuición y cuando mires la carta seguramente te va a llegar una palabra, te va a llegar una idea y siempre confía en tu intuición. No te marees con tanta información, no empieces como a forzarte en tratar de saber todo de memoria, porque el tarot no se estudia de memoria. El tarot es comprender la energía y cuando llegas al momento de la lectura, silencia tu mente y ahí deja que llegue la palabra. Siempre llega una palabra, y esa palabra que te llegó la tomás, te aferrás a esa palabra para seguir ahondando en la información que te da la carta. Pero no te lo estudies de memoria. Acá la clave es que comprendas la energía de la carta.
que comprendas la energía de la carta, que tengas una idea de qué se trata. Y después cuando llegás, empezás a atender y estás frente a tus consultantes, silencia tu mente y espera que te llegue una palabra. Y esa palabra, aferrate a esa palabra para seguir ahondando en la información que te está dando la carta. Así que bueno, vamos con la carta de la estrella. Bien, mis amores, la carta de la estrella, ¿a qué se dedica? Recuerden que la carta de la estrella es la carta de Acuario, el regente es Acuario. Bien, ¿a qué se dedica? ¿De qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su oficio? Bien, es la carta de Acuario. Recuerden que el planeta que rige Acuario es Urano, que es Urano, lo cual Urano lo que va a hacer es que este acuariano sea completamente vanguardista, siempre está ahí, tiene una mirada futurista, tiene ahí como una mirada cósmica, es ahí siempre de estar trabajando en causas humanitarias, siempre haciendo activismo, ahí ecologista, siempre innovando, siempre también con esta cosa de rebeldía que le da Urano, ese es Acuario. Esto por un lado, por eso digo, ¿a qué hace? ¿A qué se dedica? Bien, es esta cosa que tiene Acuario, ¿no? Siempre a la vanguardia, siempre ahí como revolucionando, siempre ese amor cósmico universal, siempre ahí trabajando en causas humanitarias, protegiendo al planeta, por eso digo, ahora ecologistas, quizás en el futuro las causas sean otras, pero bueno, en este momento es la cuestión de la ecología, de preservar el planeta. Por otro lado, es esto, ¿a qué se dedica? La carta de la estrella también nos habla de un músico, de cuál es su profesión, cuál es su oficio, músico. Acá me habla de músicos que trabajan de músicos, quizás como músico arriba de un escenario, quizás como profesor de música o algo vinculado con la música. Me puede hablar de concertistas también. Y así como nos puede estar hablando que en la estrella es la carta de los músicos, también es la carta de los astrólogos y de los astrónomos también. Pero más que nada la astrología, ahí como espacio espiritual, como hay esta cuestión espiritual de dones, es la carta de los astrólogos. Bien, ¿de a qué trabaja? ¿Cuál es su profesión? Como decía, innovación, siempre a la vanguardia, siempre estar ahí como revolucionario, siempre la mirada vanguardista. Va a estar trabajando en cualquier cosa que sea de vanguardia, que sea para innovar. No sé, programadores, gente que cree software, todo lo que tenga que ver con tecnología. Pero también es la carta Acuario nos puede estar hablando de diseñadores, de artistas, de moda, pero siempre de vanguardia, de vanguardia. Quizás hasta desfiles de moda, pero esta cosa de ser vanguardista, de ser vanguardista. También nos habla de los inventores, siempre ahí creando, innovando. Por eso digo, el planeta que rige Acuario es Urano. Así que tiene como esta energía ahí acuariana, uraniana. También en espacios, si vamos a cosas espirituales, me habla en espacios justamente que se presten para la meditación, quizás sea un profesor de meditación, quizás sea un profesor de yoga, quizás sea, no sé, alguien que se dedica a los códigos sagrados, ahí a los espacios de luz, a conectarse con las estrellas. O sea, también de qué trabaja y puede trabajar en un espacio de terapias holísticas, pero más que nada es esto, me lleva como acá muy espiritual. Fíjate que tengo tres estrellas y una gran estrella aquí que va guiando, muy conectada con sus guías espirituales.
va fluyendo también con la situación, y son espacios, por eso digo, como en qué trabaja, y puede estar trabajando o en un centro tecnológico o en un espacio de meditación o de yoga, donde también se hagan terapias holísticas. O, por eso digo, en desfiles de moda, aunque sea una artista, pero estos vanguardistas, medios tecnológicos. Y sí, por excelencia, la carta de los astrólogos, la carta de la estrella es la carta de los astrólogos. Claro que sí. O quizás esto, ¿de qué trabaja? De astrólogo. Bien, mis amores, esta es la carta de la estrella. Bien, mis amores, les mando un fuerte abrazo de luz y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.